Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Cristóbal Magallanes, presbítero y compañeros mártires. Cristóbal nació en Jalisco, México, en el año 1869, en una familia humilde. Ordenado presbítero, prestó sus servicios en la Escuela de Artes y Oficios del Espíritu Santo en Guadalajara. Fue luego párroco de su pueblo natal. El 21 de mayo de 1927, mientras desempeñaba sus labores apostólicas dentro de su circunscripción eclesiástica, un grupo de militares capturó al párroco junto con otros sacerdotes acusados de sedición. Ante el pelotón de fusilamiento, este santo pidió permiso para decir: «Soy y muero inocente. Perdono de corazón a los autores de mi muerte y pido a Dios que mi sangre sirva para la paz de los mexicanos desunidos». Iniciamos nuestra celebración cantando. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos ya en esta semana que continuamos del tiempo ordinario. El tiempo ordinario significa que en nuestra vida tenemos que poner en práctica todo lo que hemos vivido en el misterio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, con la fuerza del Espíritu Santo que nos acompaña hasta la fiesta de Cristo Rey. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Concédenos, Dios Todopoderoso, que meditando sin cesar las realidades espirituales, llevemos a la práctica en palabras y obras cuanto es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta de Santiago. Hermanos, ¿de dónde provienen las luchas y las querellas que hay entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que combaten en sus mismos miembros? Ustedes ambicionan y si no consiguen lo que desean, matan, envidian y al no alcanzar lo que pretenden, combaten y se hacen la guerra. Ustedes no tienen por qué, no piden, o bien piden y no reciben, porque piden mal, con el único fin de satisfacer sus pasiones. Corazones adúlteros, ¿no saben acaso que haciéndose amigo del mundo se hacen enemigos de Dios? Porque el que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No piensen que la Escritura afirma en vano: el alma que Dios puso en nosotros está llena de deseos envidiosos, pero Él nos da una gracia más grande todavía, según la palabra de la Escritura que dice: Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Sométanse a Dios, resistan al demonio, y Él se alejará de ustedes. Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Que los pecadores purifiquen sus manos, y que santifiquen los que tienen corazón dividido. Reconozcan su miseria con dolor y con lágrimas. Que la alegría de ustedes se transforme en llanto y el gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Confía tu suerte al Señor. Confía tu suerte al Señor. ¿Quién me diera alas de paloma para volar y descansar? Entonces huiría muy lejos, habitaría en el desierto, me apuraría a encontrar un refugio contra el viento arrasador y la borrasca. Confía tu suerte al Señor. Confunde sus lenguas, Señor, divídelas, porque no veo más que violencia y discordia en la ciudad, rondando día y noche por sus muros. Confía tu suerte al Señor. Confía tu suerte al Señor y Él te sostendrá. Nunca permitirá que el justo perezca. Confía tu suerte al Señor. Aleluya, 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie lo supiera porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaún y una vez que estuvieron en la casa les preguntó: ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban
porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos, el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos ya en esta semana continuando nuestro tiempo ordinario. Tiempo ordinario quiere decir en la vida de todos los días, que tenemos que mostrar, tenemos que vivir, tenemos que llevar adelante nuestra vida de cristianos, nuestro seguimiento de Jesucristo. Todo lo que nosotros aprendemos, entre comillas, digamos así, a través de nuestro calendario litúrgico, los dos momentos fuertes, la encarnación, que es la Navidad, el pequeño tiempo, las semanas que tuvimos, en este año tuvimos 6 semanas del tiempo ordinario, y luego, después, que continuamos después de la Pascua. Toda esa preparación de Cuaresma, Pascua, el tiempo pascual, y ahora volvemos a retomar. Tenemos que poner en práctica, queridos amigos, el misterio de la encarnación y el misterio de la resurrección, elementos esenciales que nos hacen pensar nuestro camino diario, que nos va a llevar hasta nuestra propia resurrección, que será el día de Cristo Rey, en que concluiremos el año litúrgico. Hoy la palabra de Dios nos vuelve a enseñar y nos vuelve a decir que Jesús va caminando. Esta es una de las expresiones tan lindas que encontramos en el Antiguo Testamento, cuando se le pone como característica nada más y nada menos que a Dios, el caminar, el halaj. Es un Jesús que va caminando y que atraviesa la Galilea. Nosotros mismos decimos, hacemos un camino, hacemos un proceso. Halakha justamente es el camino que hace el judaísmo, la halakha. Nosotros decimos, es la catequesis, es el camino, es el proceso que hacemos en nuestra vida cristiana. Y desde ahí vendrá nuestro compromiso. Y Él va con sus discípulos. Quiere decir que nuestro camino no se realiza en una manera solitaria. Upearen con la comunidad. Son los dos elementos que también se insisten en la Biblia, la comunidad. La Biblia se escribe para la comunidad. Yo y Dios, yo me confieso con Dios, yo me encuentro con Dios. No. Todo lo que significa un encuentro personal, esencial y fundamental ciertamente con el Señor, en realidad es un encontrarse, darse cuenta. Yo me doy cuenta que había sido el Señor me puso en medio de una comunidad, que el Señor me puso en medio de una iglesia, que el Señor me ha traído en este mundo, como decía San Juan Bosco, para servir a los demás. Jesús entonces está atravesando, está haciendo el camino, va acompañado de sus discípulos. Por otra parte, aparece aquí una frase muy interesante, porque dice: no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Queridos amigos, significa esto, que Jesús lo que nos propone aquí es el tomar la cruz cada día y seguirlo. Seguir a Jesucristo da dulce de leche. Da dulce de leche, o sea que todo es fácil, ¿verdad? Todo es azucarado, sino que es algo amargo. Entonces nos está llamando a nosotros a entender, a saber, a conocer que el llamado y el seguimiento suyo lo tenemos que hacer con esfuerzo. El que quiera seguirme, que tome su cruz cada día y me siga. Vamos a pedir entonces esta gracia para que el Señor nos haga entender que para que lleguemos a nuestra resurrección, lleguemos a una fiesta verdaderamente de Cristo Rey, que signifique para nosotros: tú eres Señor, mi Rey,
tú eres, Señor, mi vida, tú eres, Señor, mi resurrección. Comencemos a asumir nuestro compromiso, a llevar nuestra cruz, vencer al pecado y hacer el camino de santidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por nuestra Iglesia, para que en la tarea evangelizadora priorice siempre las necesidades concretas de las personas y de los pueblos, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por las autoridades de nuestro país, para que asistan a los pobres y luchen contra el hambre que impera nuestra sociedad, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por nuestras familias, para que sean santuarios de la vida, donde se respetan a las personas por su dignidad, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Y Dios, que es un Papá bueno, nos conceda todas nuestras peticiones que acabamos de presentar por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al llegar a tu presencia, oh gran Señor, celebrando el sacrificio de tu amor, presentando estas ofrendas en tu altar, son el fruto del trabajo y del andar. Es tu cuerpo fortaleza al caminar, es tu sangre que nos limpia y da la paz. Es tu cuerpo fortaleza al caminar, es tu sangre que nos limpia y da la paz. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Al celebrar estos misterios con la debida reverencia, te suplicamos, Señor, que los dones ofrecidos para tu gloria nos obtengan la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Así constituido, Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu mañana yara o beshara Rei pe ava angai para pui ore por Yahu vereko
Jesucristo, tu pañal de yara o bechara Rey peaba angay para puwe oremo pu agua pu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Oración final. Dios Todopoderoso, concédenos alcanzar la salvación eterna, cuyo anticipo hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, y ahora nos dirigimos a nuestra mamita, la auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén.